Iberdrola está comprometida con la generación hidroeléctrica desde sus orígenes, hace ya más de 100 años. Este prolongado compromiso hace que, a día de hoy, Iberdrola cuente con más de 10.000 megavatios de capacidad hidroeléctrica instalada en todo el mundo. Uno de los grandes proyectos desarrollados por Iberdrola en el siglo XXI es la central hidroeléctrica de bombeo de La Muela 2, con una potencia de 850 megavatios. La construcción de La Muela 2 por parte de Iberdrola supone un gran impulso para la economía nacional y regional, con una inversión de unos 350 millones de euros. Durante el periodo de desarrollo de las obras, 2006-2012, se da empleo a unos 500 profesionales. El proyecto de La Muela 2 consiste en la construcción de una nueva central de bombeo puro, ampliación del aprovechamiento hidroeléctrico de Cortes La Muela. Desde principios de los 80 ya se encuentran en funcionamiento las plantas de bombeo de La Muela 1 y de turbinación de Cortes. Con la puesta en marcha de La Muela 2, este complejo se convierte en el más grande de la península ibérica. Las centrales de bombeo puro pueden producir o consumir gran cantidad de energía en poco tiempo, ajustándose a la necesidad energética del sistema. Constan de 2 depósitos de agua situados a distintas alturas. Por la noche, esta se bombea al depósito superior para devolverla durante el día al nivel inferior, generando, de este modo, energía. La ampliación de La Muela 2 tiene 3 elementos. Una tubería forzada con una toma en el depósito superior. Una central subterránea para alojar el equipamiento. Una zona de aspiración en el embalse inferior. Para construirla, se excava inicialmente un túnel de 400 metros desde el cual se abren 3 galerías para conformar la bóveda. Por debajo de la misma se excava una cavidad de 115 metros de largo, 50 de alto y 20 de ancho, capaz de alojar la Catedral de Valencia, incluido el Miguelete. Paralelamente, se horadan la caverna de transformadores y el resto de galerías. La maquinaria es embebida en la caverna principal, los túneles son acondicionados y se montan las estructuras principales. Para instalar la tubería forzada, se perfora un pozo con una inclinación de 45 grados de 800 metros de longitud de la recta del circuito de Cheste y 6 de diámetro. Un edificio de 2 pisos. En su interior se montará una tubería de acero de 5,5 metros de diámetro, introducida desde el depósito superior en tramos de 9 metros, unidos posteriormente mediante soldaduras. Todo este proceso dura más de 4 años y arroja unas cifras que reflejan la magnitud de la obra. ...270.000 metros cúbicos de excavación y 90.000 metros cúbicos de hormigón. Para su transporte se necesitaron 54.000 y 15.000 camiones respectivamente que, puestos en fila india, cubrirían la distancia que separa Valencia de la frontera francesa. ...7,5 millones de kilogramos de acero corrugado, cantidad que, añadida a la de las escaleras y las plataformas, es prácticamente la misma que se utilizó en la construcción de la Torre Eiffel. 260.000 horas de montaje de equipos electromecánicos. Estas cifras convierten a La Muela 2 en el proyecto hidroeléctrico reciente más importante de Iberdrola en España. Enmarcado en la estrategia de poner en funcionamiento nuevas instalaciones de generación de energía limpia, capaces de atender las puntas de demanda de electricidad. La energía limpia producida por esta planta afianza la firme apuesta de Iberdrola por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ahorrando la emisión anual de 650.000 toneladas de CO2. Este proyecto convierte el complejo hidroeléctrico de Cortes La Muela en la mayor central de bombeo de toda Europa continental, con una potencia total de 1.470 megavatios,
siendo capaz de atender la demanda eléctrica de 450.000 hogares al año. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy estaremos estudiando otro tipo más de central eléctrica dentro de la familia de las hidroeléctricas, donde se denominan centrales reversibles, también conocidas comúnmente como centrales de acumulación y bombeo. De modo introductorio, para entender la finalidad de este tipo de central, tenemos algunos comentarios aquí, donde dice que la energía suministrada por las centrales bases térmica e hidráulica en la zona, algunas veces cubren con exceso la demanda de energía y en otras ocasiones no bastan para suministrar la energía eléctrica necesaria. Entonces las centrales bases, que mayormente son hidroeléctricas, térmicas o termonucleares, no están dimensionadas muchas veces para cubrir, especialmente en los momentos de punta de carga. Cubren, si bien, la base de la demanda, pero necesitan de un acompañamiento más o alguien que supla ese exceso de demanda en las horas de punta de carga. Entonces dice acá, muchas veces se instalan centrales térmicas de reserva para cubrir las demandas de horas de punta. Una solución típica entonces es una central térmica para cubrir entonces esas puntas de carga. Ahora, el inconveniente es que esta funciona solamente durante algunas horas al día. O sea, paran, mayor parte del día están paradas y son accionadas en el horario punta de carga. Y eso hace que el rendimiento global de estas centrales resulta ser bastante bajo. ¿Ok? Entonces, acá dice, cuando las circunstancias permitan, se puede utilizar otro procedimiento para cubrir la demanda de energía en las horas puntas de carga. Entonces, está diciendo que se puede buscar otro mecanismo para poder cubrir la demanda en las horas punta de carga. Una de esas opciones, y una opción bastante interesante, más todavía cuando tenemos un sistema de red interconectado con una red grande o varias redes grandes, surge entonces esta central de acumulación y bombeo. ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Durante las horas mínimas de demanda, a baja demanda del sistema, esa energía sobrante se emplea para bombear agua de los lagos a depósitos acumuladores que pueden ser naturales o artificiales. ¿Sí? Entonces, una solución es esa energía sobrante que sobra en la red, que puede ser en las horas de la madrugada, de la noche, se utiliza en una bomba para poder almacenar esa agua en un lago o un embalse que está entonces hecho naturalmente o artificialmente. ¿Sí? Tenemos aquí un gráfico de lo que nosotros estamos comentando. Eh, Tenemos entonces aquí un gráfico de demanda en porcentaje y aquí tenemos un gráfico de demanda diario. Lo que sería aquí el sector A o el área A sería la energía hidráulica entonces de las centrales bases, que son las centrales térmicas y hidráulicas. ¿Ok? Esta raya aquí entonces sería la demanda, ¿verdad? Y luego tenemos el comportamiento de la demanda variable, que es esta demanda aquí. ¿Cómo podemos aplicar lo que venimos entonces cuestionando? La capacidad de la central A es toda esta área. Entonces, según el comportamiento de la demanda, toda esta área de la central A es la que está supliendo en este momento. Y tenemos una energía sobrante aquí, que es la energía que no se utilizó de la plena capacidad de nuestras centrales bases. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, una solución es esta energía sobrante acá, acumulamos y luego utilizamos esta energía sobrante para cubrir acá las puntas de carga que tenemos en nuestra demanda diaria. Ese es el principio entonces de este
modelo de central que se llama acumulación y bombeo. ¿Ok? Entonces, una central de acumulación y bombeo es de principio hidroeléctrico, es una central también hidroeléctrico, dice, que además de transformar energía potencial del agua en electricidad, también tiene la capacidad de hacerlo a la inversa. Puede entonces funcionar como generador, como también funcionar como bomba. Su principio básico, entonces, acumulan agua en las horas de poco consumo, que normalmente en las horas de muy baja demanda, que puede ser de madrugada, bombeando entonces hasta un depósito elevado para aprovechar la altura del salto en las horas de punta de carga. ¿Ok? Bien, tenemos un gráfico aquí de lo que estamos hablando entonces. Esto sería un- un aprovechamiento hídrico de un río que está corriendo. Entonces montamos una presa aquí. En esa presa tenemos nuestro canal de derivación, que es aquí el número 2, que va a la casa de máquina, el número 3. Aquí tenemos una tubería forzada y acá en 6 sería entonces nuestro depósito de acumulación. ¿Cómo funciona entonces nuestra central? Entonces, en la hora de poca demanda, que puede ser típicamente de madrugada, dependiendo de cada zona, yo utilizo la energía de la red. Acá en mi casa de máquina, todo en modo funciona viendo bomba de agua. Entonces, esta agua que viene del canal de derivación es bombeada hasta el depósito de acumulación, donde voy acumulando el agua. Cuando el embalse se llena, paro de funcionar en modo bomba, dejo quieta mi central y tengo entonces una energía aquí potencial acumulada. Luego, en las horas de alta demanda, yo coloco aquí mi máquina en modo generador, vierto el agua de mi embalse por la tubería de presión, maquinizo aquí y después va a lo que sería el canal de desagüe. En ese momento entonces estoy generando energía eléctrica e inyectando a la red esa energía que yo estuve acumulando aquí en el embalse. Entonces, como le venía diciendo, normalmente el bombeo aquí podemos ver que es en el momento de baja demanda, donde no hay mucha demanda en el sistema. Tengo mis puntos críticos, donde tengo aquí las puntas de la demanda. En este punto entonces turbino para poder suplir aquí la punta de carga entonces de mi demanda diaria. Ese es el principio de funcionamiento entonces de este modelo que se llama central hidroeléctrica reversible. Puede trabajar en modo bomba como también en modo turbina. Algunas ventajas, aspectos positivos de esta solución, que es una solución para la punta de carga. Tiene buena eficiencia, no genera residuos, no contamina también al medio ambiente, ¿verdad? Eh, Alto tiempo de descarga. Acá dice que puede tener una descarga hasta unas 10 horas. Eso quiere decir que puede maquinizar durante 10 horas para producir energía. En la capacidad de generación, desde 1 megavatio hasta 2 gigas. Larga vida útil, de hasta 80 a 100 años. Poca restricción con respecto a la variación de carga. La puesta en marcha es inmediata, si bien es rápido, en algunos segundos ya puedo estar entonces inyectando energía a la red. ¿Ok? Como dijimos también, tiene un impacto positivo al medio ambiente, así que ese es un aspecto interesante, a pesar que se tiene que construir un embalse artificial. Desventaja: espacios grandes y necesidad de localización. Necesito una localización estratégica, ¿verdad? Donde yo pueda tener un lago donde pueda acumular el agua con una altura suficiente. Así que necesito esas consideraciones geográficas. Contaminación medioambiental por alteración del paisaje. Si yo construyo entonces un lago artificial, ahí sí voy a estar
alterando el paisaje y también habría que hacer un análisis del impacto que puede tener también en el ecosistema de las aguas. Largos tiempos de construcción, tarda varios años para construir este tipo de central y la inversión inicial también es bastante elevada. Tiene las típicas características de una central hidroeléctrica. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces dos modelos de este tipo de central de acumulación y bombeo. Y ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la configuración electromecánica de los equipos para ver cómo cumplen con esa función de bomba y generador. Acá el libro nos trae dos modelos eh, de estos tipos de centrales. El modelo número uno dice grupo generador motor, turbina y bomba sobre un solo eje. Entonces en un solo eje tenemos tres equipos, generador motor, turbina y bomba. La configuración número 2 tenemos el grupo generador motor, turbina, bomba. Entonces en el mismo eje tenemos generador motor y turbina, bomba. Vamos a estudiar un poquitito puntualmente acerca de estos equipos. Bien, el modelo número uno entonces. Vimos que esto es de eje horizontal. Las máquinas están en el eje horizontal. El grupo es generador motor, turbina y bomba en eje horizontal. Ok, analizamos cada uno de los componentes electromecánicos en esta modalidad. El número uno, que está aquí, es un generador motor. Este es el dispositivo entonces eléctrico que puede trabajar como generador síncrono o motor síncrono. Número 2, turbina Francis con cámara espiral de acero. Aquí tenemos una turbina Francis que es la responsable entonces de hacer girar el motor síncrono para trabajar como generador. En el número 3, bomba de acumulación multicelular de doble caudal. Esto sería entonces una bomba de agua donde tenemos el doble caudal y este sería entonces el responsable de trabajar como bomba. El número 4, un acoplamiento desembragable entre generador motor y bomba. ¿Ok? Entonces para poder acoplar acá el generador motor con la bomba, tenemos un embrague que hace entonces ese mecanismo de poder acoplarlos para operar juntos. Valga la aclaración que en este modelo que estamos estudiando, esto está girando a la velocidad síncrona, así que solamente puede acoplarse o si está en la misma velocidad de sincronismo o si la máquina está parada. Entonces esa responsabilidad queda aquí por este acoplamiento desembragable. Luego aquí en el número 5 tenemos un acoplamiento fijo entre el generador motor y la turbina. Entonces es un acoplamiento fijo, están siempre acopladas la turbina con el generador motor. Y en el número 6 tenemos una turbina de lanzamiento Pelton. Entonces estamos estudiando aquí un equipo de eje horizontal, ¿sí? De una central de acumulación y bombeo. Entonces, vamos ahora a analizar cómo es la operación de esta central que estamos definiendo aquí. Vamos a comentar y después vamos a ver in situ cómo es. Ok, dice acá, durante el servicio normal, la turbina acciona al generador estando desacoplado la bomba. Bien, cuando estoy operando entonces en modo generador, ¿sí? El- esto está desembragado, la bomba está desacoplada, la turbina entonces está girando acá, que acopla y a la vez hace girar entonces nuestro generador. En esa modalidad entonces estamos trabajando en el modo generador. Durante el servicio de bombeo se acopla la bomba y entonces el generador hace funcionar como motor síncrono. Entonces está diciendo acá,
Si yo quiero trabajar en el modo bomba, entonces con este embrague tengo que acoplar la bomba con el generador que en este caso va a estar funcionando en modo motor. Entonces va a estar absorbiendo energía de la red, funcionando como motor síncrono y accionando entonces nuestra bomba. El acoplamiento 4 entre el generador 1 y la bomba 3 es desembrague de forma que la bomba queda desacoplada durante el servicio normal. ¿Ok? Entonces, cuando está trabajando en modo generador, esto queda totalmente desacoplado, ¿sí? Y solamente está en giro mecánico lo que sería la turbina y el grupo generador. Por el contrario, el acoplamiento 5 entre el generador 1 y la turbina 2 es fija, ¿sí? Entonces, este acoplamiento 5 es siempre fijo, así que tanto cuando está trabajando como generador y como bomba, la turbina siempre está acoplado y acompaña el giro mecánico del grupo turbina generador. Bien, para poder trabajar en modo bomba, como le dije, esto es un motor síncrono. Dice, si yo quiero hacer funcionar la bomba, yo tengo que parar el grupo para poner en marcha nuevamente después de embragar la bomba. Entonces, si él está trabajando en modo generador, yo tengo que parar todo ese equipo, acoplar la bomba y ahí nuevamente hacer funcionar o arrancar el modo bomba. Bien. Dice, si es necesario el paso rápido del servicio en turbina al servicio bomba o viceversa, tiene que haber un dispositivo para que la bomba embrague rápidamente. En este caso, generalmente se monta una pequeña turbina auxiliar Pelton que pone en marcha la bomba aún desembragada hasta que alcanza la velocidad de sincronismo del motor síncrono, en cuyo movimiento se embraga este. También, esta turbina auxiliar Pelton actúa como freno, adelantando el momento de parada para que la bomba pueda embragar con el motor síncrono parado. Bien, eh, supongamos entonces un caso de operación. ¿Sí? Supongamos un caso de operación donde yo estoy maquinizando. ¿Sí? Estoy acá entonces. Está entrando agua aquí en la turbina, está acoplado fijo y está trabajando en el modo generador. Ahora yo quiero pasar al modo bomba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, yo tengo que eh, parar totalmente esta turbina. Tengo que cerrar acá la válvula distribuidora, esperar que vaya parando hasta que su inercia se consuma totalmente y llegue a la velocidad cero. Ahora dice, si yo quiero que sea más rápido, si yo quiero acá cerrar el distribuidor y que la turbina pare a una velocidad mayor y en un tiempo menor, tengo como apoyo aquí una turbina de lanzamiento que es esta turbina Pelton número 6. ¿Sí? Entonces, yo puedo con esta turbina entonces hacer que esa parada sea más rápida. O también dice, antes que esto entre en funcionamiento, puedo empezar a girar mi bomba a través de esta turbina Pelton. Empiezo a hacer girar mi bomba hasta que esto llegue a la velocidad de sincronismo y cuando está a la misma velocidad de sincronismo del motor, ahí acoplo con el embrague número 4 y hago entonces la puesta en marcha en modo bomba. Entonces básicamente esta turbina auxiliar, la número 6, la turbina de lanzamiento, tiene esa función, que el traspaso de modo generador a modo bomba sea más rápido en un menor lapso de tiempo. Bien, entonces vimos esta modalidad, que son entonces generador motor, turbina y bomba, tres equipos electromecánicos ubicados en un eje horizontal. ¿Ok? Eh, un comentario también que hace acá es el acoplamiento 5 es fijo, así que siempre están acoplados turbina y generador. La turbina va a trabajar en vacío cuando funciona la bomba.
Entonces, cuando está trabajando en modo bomba, la turbina también está girando en vacío. En este caso dice, hay que aplicarle un poco de agua para refrigerar, porque la turbina se va sobrecalentando cuando está trabajando en vacío. Además dice, hay que prever de una instalación de aire comprimido para insuflar aire a presión a la turbina cuando funcione en modo bomba, con objeto de bajar el nivel del agua hasta que el rodete de la turbina funcione en seco. ¿Sí? Entonces, lo que me está comentando aquí es que este acople 5 siempre es fijo. Cuando voy a trabajar en modo bomba, tengo que secar esto, ¿sí? Y después cuando empiece a girar, tengo que inyectar un poco de agua para que refrigere un poco porque está girando en vacío cuando está trabajando en el modo bomba. ¿Sí? Del mismo modo, cuando yo voy a parar la bomba para que esté totalmente parada, se tiene que insuflar entonces aire comprimido para secar totalmente aquí la bomba de agua. ¿Ok? Bien, otra modalidad de este tipo de centrales es entonces esta modalidad grupo generador motor, tenemos acá, turbina y bomba en eje vertical. Entonces por el eje vertical tenemos entonces estos equipos, generador motor, turbina y bomba. También tres equipos electromecánicos dispuestos ahora en una disposición vertical. ¿Sí? Tenemos entonces aquí la entrada de la tomada de agua, ¿sí? Y la salida de tomada de agua y unas válvulas que tenemos aquí. Estos grupos verticales entonces se montan de arriba a abajo, el generador motor y la turbina bomba. De esta forma se puede desacoplar sin necesidad de desacoplar la turbina también. Entonces, ambos pueden trabajar independientemente. Ya no hay esa dependencia que decimos. Así que yo puedo acoplar o desacoplar según el requerimiento que yo quiera, si es o turbina o bomba. Dice que hay unas válvulas de cierre, las cuales han de funcionar de tal forma que el agua no pase por la bomba cuando funcione la turbina y viceversa. Entonces tenemos unas válvulas aquí que son entonces para poder accionar. Si yo quiero que trabaje solo en modo turbina, entonces aquí cierro el paso del agua y el agua no está pasando por la bomba de agua. Me pregunta entonces ahora, ¿qué es mejor de los equipos electromecánicos que vimos? ¿De eje horizontal o de eje vertical? ¿Ok? Acá dice, depende mucho de las circunstancias de la instalación. El grupo horizontal ocupa más espacio en la planta, pero sus equipos, los elementos son más accesibles para la inspección y vigilancia y tienen un mejor rendimiento. Así que para la instalación, el mantenimiento, es mucho más accesible entonces los grupos de eje horizontal. Los grupos de eje vertical necesitan menos espacio, su rendimiento es menor que el grupo de eje horizontal y sus elementos constituyentes son menos accesibles. ¿Sí? Como son equipos que están excavados más en la profundidad, entonces es más dificultoso la accesibilidad hasta los dispositivos mecánicos. ¿Ok? Luego tenemos aquí la otra modalidad, que son solamente dos equipos electromecánicos, que es generador motor y turbina bomba. Generador motor y aquí turbina bomba. Dos equipos electromecánicos. ¿Ok? En este caso están en el eje vertical. En este grupo dice acá una misma máquina actúa alternativamente como turbina y como bomba. Entonces acá hay un equipo mecánico y ese equipo puede ser bomba o puede ser turbina. Sí, la reunión de las dos funciones, bombeo y turbinado, en una máquina reversible permite una considerable economía en las dimensiones central y el sistema colector-repartidor es más simple y necesita menos órganos de cierre. Entonces, acá me está comentando entonces que hace que sea mucho más económico. La instalación eh, de los equipos es mucho menor cuando tengo entonces este dispositivo que puede trabajar en modo
bomba y turbina. Su inconveniente, dice, o el aspecto negativo, como precisa cierto compromiso en la forma de las partes activas, turbina, bomba, con objeto de satisfacer los tipos de servicio, el rendimiento es más bajo que en el caso de dos máquinas independientes, tanto como turbina como bomba. Bien. Eso es posible entonces a este dispositivo que se llama turbina bomba de Rias. Turbina bomba de Rias, según el dispositivo que estamos viendo acá, electromecánico, él puede operar modo turbina y modo bomba en un solo equipo mecánico o con una sola turbina hidráulica. Solamente es cuestión de variar acá el distribuidor, variar acá la posición de los álabes y él puede funcionar como bomba y también como turbina. Lo que me está comentando aquí entonces es que él hace las dos funciones, turbina y bomba, pero a su vez el rendimiento es menor considerando que si trabajara independientemente una turbina, independientemente una bomba. Así como vimos hace rato, ¿verdad? Teníamos independiente una bomba, independiente una turbina. Bueno, ese rendimiento va a ser mayor con relación entonces a la turbina bomba de Díaz que puede operar en modo turbina y modo bomba. A su vez, el aspecto positivo, tengo mucho menos equipos involucrados y el aspecto constructivo es mucho menor comparado entonces con la otra modalidad que eran entonces tres equipos electromecánicos en una central de acumulación y bombeo. ¿Ok? Como dije recién, los álabes del distribuidor son muy parecidos a la turbina Francis. Son de acero inoxidable, montado en cubo, cuyo interior va dispuesto al mecanismo de accionamiento de los álabes, constituido por un servomotor hidráulico y un juego de biela y palanca. La turbina está equipada además con un regulador de velocidad. Entonces, esas son las características de esta turbina bomba de Rias. Bien, vamos a ver entonces una instalación que está entonces en la central hidráulica de acumulación en Viandem. Es una central bastante antigua. Esto está en Europa, en la ciudad de Viandem, que es una central equipada con 9 grupos, turbina, generador, bomba. La construcción se realizó en 2 etapas y esto está en funcionamiento en la red interconectada de Europa. Esta central entonces está por el río Our en los alrededores de Viandem, que está entonces entre la frontera de Luxemburgo y Alemania. Eh, las características de donde está construido, entonces, por su situación geográfica, está próxima a una región industrial y tiene condiciones muy favorables para la realización de aprovechamiento hidráulico de acumulación y bombeo. Entonces, algo interesante que me está comentando acá, esta central está conectada a una red eléctrica donde tiene una alta capacidad debido entonces a que alimenta varias regiones industriales entre Luxemburgo y Alemania. ¿Ok? Este entonces es el río Our en Viantem, ¿sí? Es el río Our. Aquí sería entonces nuestro, nuestro lago de acumulación, entonces, para la central de Viantem. Ok, entonces el aprovechamiento hidroeléctrico de acumulación de Viandem, tenemos entonces aquí el río Our en Viandem, donde circula acá. Acá tenemos entonces la central, está aquí. Y aquí tenemos entonces nuestro lago, está ubicado a una altura, donde vamos a acumular el agua entonces del río Our. Este lado dice acá, dice que son dos depósitos 1 y depósito 2, alimentan 9 grupos y la central es subterránea por medio de 2 conductos forzados. Sí, entonces hay una presa que se embalsa el agua del río Ur cerca de la localidad de Lómula, en tales condiciones que no se altere el caudal de la corriente propio del río según la época del año. Entonces hay una pequeña
un pequeño embalse entonces para envasar el agua de Oro. Eh, una pequeña central hidroeléctrica de pie de presa de 2,65 megas, aprovechando la caída del caudal del río para producir energía auxiliar a la gran central de acumulación. Entonces hay otra central, ¿verdad? De pie de presa, que esta es la que acumula y lleva el agua entonces del río Or para nuestra central Viandem. Entonces esta pequeña central sería como una central auxiliar para entonces alimentar a nuestra central de acumulación y bombeo de Viandem. Ok, eh, existe un depósito, o sea, un depósito que se construyó artificialmente, ¿verdad? Donde vamos a acumular nuestra agua. Está dividido en dos depósitos. Su capacidad es 6,7 millones de metros cúbicos. La altura, entonces, con relación a la central es 500 metros. Aquí tenemos los dos depósitos, depósito 1 y depósito 2. Nuestra maquinización está aquí abajo. Y entonces la diferencia de altura dice que es unos 500 metros de la central de Viandem. La central de acumulación está subterránea, ¿verdad? Donde están las máquinas subterráneas, con su galería entonces de acceso, colectores, ventilador, transformadores y desagüe. Las conducciones de agua desde depósito a la turbina, desde la bomba de depósito, el parque de transformación y distribución. ¿Ok? Todo esto equipo que está mencionando, entonces está acá, completamente subterráneo, ¿sí? Donde está entonces la maquinización del agua que se está aprovechando aquí, entonces, en la central de Viande. ¿Ok? Entonces, cuando eh, hay baja demanda, toma energía de de la red eléctrica. El agua que pasa aquí por el río Or es entonces bombeada a estos dos lagos, donde se para de bombear hasta donde llega a su límite. Eso queda entonces parado y tengo entonces dos lagos. Tengo entonces eh, dos casas de máquinas que yo puedo operar para cubrir entonces las puntas de carga. Ok, acá nos cuenta un poco que la construcción y la puesta en servicio de esta central, que está equipada con 9 grupos en la modalidad turbina generador bomba, se hizo en dos etapas. Y esto inició ya en 1950 a 1954. Tiene dos galerías de desagüe, trabajan en carga y desembocan en el mar por cuatro salidas que pueden obturarse con otras válvulas, ¿sí? Las locales de servicio de la central están situadas en el extremo a este. ¿Ok? Entonces lo que está comentando aquí, esto sería ya la disposición de la central. Como yo le comenté, es totalmente subterráneo esto. Aquí tenemos entonces las 9 máquinas. La primera máquina que es la etapa 1, que se construyó entonces en la central de Viandem. Esta sería la etapa 2, entonces, de la central de Viandem. Tenemos entonces eh, por donde entra el agua, ¿sí? Para la maquinización. Y aquí sería el canal de fuga para entonces devolver el río. ¿Ok? Acá sería también la entrada del agua de la etapa 2 a las máquinas. Y aquí sería entonces ya el canal de fuga también de la segunda central. Entonces son eh, dos casas de máquinas en una misma central. Bien, el salto hidráulico entonces de aprovechamiento es 291 metros. En la primera etapa se instalaron 4 grupos y en la segunda etapa los 5 grupos restantes. Entonces en la primera etapa vemos aquí 4 grupos y en la segunda etapa 5 grupos. ¿Ok? La potencia total entonces de producción es de 945 megavatios en modo turbina, es lo que él puede, la capacidad que puede entonces inyectar a la red, y 620 megavatios es su capacidad en modo bomba, ¿sí? Entonces de esta forma dice, la red dispone de, de un bloque de potencia de 1565 megavatios para la red. ¿Cuál es la modalidad electromecánica que utiliza la central de Viande? Entonces es de eje horizontal, que es la que estamos viendo acá,
El número uno entonces es una bomba de doble caudal de 69 megavatios. Número 2, el acoplamiento y la turbina de lanzamiento para acoplar con la bomba. Número 3, la excitatriz. Y el número 4 sería el grupo generador motor, que en este caso está diciendo que es de 115 MVA. Número 5, el alternador piloto. Y número 6 sería la turbina de 105 megavatios. Y número 7 serían los dispositivos de refrigeración. Entonces la modalidad que usa es entonces modo horizontal, tres equipos electromecánicos, bomba, turbina generador y lo que sería turbina. Turbina, motor generador y bomba. Aquí tenemos un corte de la central de Viandem. Está la turbina, eh, motor generador. Acá sería la bomba de doble caudal y aquí sería entonces la turbina de lanzamiento junto con el acople entre la bomba y la turbina. Este es el modelo entonces que utiliza la central de Viandem. Bien, dice acá que el sistema interconectado, entonces donde está conectado la central de Viandem, está interconectado con redes vecinas como Luxemburgo, Francia, Bélgica y Alemania, y eso le permite cumplir ciertas funciones en la red. Uno, absorber la energía sobrante procedente de las centrales térmicas e hidráulicas en la zona interconectada. Y como es una zona industrial, una red muy fuerte esta, esa energía que está sobrando entonces de las centrales base, que son mayormente térmicas, predominantemente térmicas, están siendo absorbidas por Viandem para trabajar entonces en modo bomba. Otra función, suministrar energía eléctrica a dicha zona en las horas de servicio de punta. ¿Ok? Entonces, en la hora punta de carga, él trabaja entonces modo generador y está dando energía a la red. Otra función, asumir la regulación frecuencia-potencia en la red. Entonces, él también tiene el papel o el rol de asumir la regulación primaria y la regulación secundaria de frecuencia en la red que estamos comentando. Otra función, trabajador como compensador de fase durante horas de menor demanda de energía eléctrica. Entonces, estamos hablando de las funciones puntuales que cumple la función, perdón, la central de Viandem en esta zona donde está interconectado a esta red industrial. Bien, y finalmente estamos viendo aquí, es un gráfico horario que nos muestra el tiempo para poner en marcha la central de Viandem. Entonces tenemos acá modo turbina sobre este eje y sobre el otro eje tenemos modo bomba. Si la central está totalmente parada y empiezo a abrir la compuerta, empiezo a llenar o pasar agua por las tuberías de presión, hasta que va haciendo, la máquina empieza a girar y llega a su capacidad nominal en modo turbina, y eso lo hace en un tiempo de 110 a 115 segundos. Entonces en 115 segundos, eh, desde que está parada la máquina, yo tengo ya entonces un generador trabajando entonces en su capacidad nominal, ya inyectando energía a la red. Bien, entonces tengo aquí marcha en modo turbina. Bien, ahora quiero parar mi central y conmutar al modo bomba. Entonces, para conmutar al modo bomba, tengo que parar, ir desaguando la turbina, ¿sí? Ir arrancando la bomba hasta que llega entonces a la velocidad síncrona o a la velocidad nominal, trabajando entonces en modo bomba. Este gráfico me dice que en un tiempo entre 170 a 180 segundos, ¿sí? Yo ya conmuto de modo turbina a modo bomba mi central hidroeléctrica, y aquí en modo bomba entonces él está eh, llevando el agua del río hacia entonces los depósitos de almacenamiento. Entonces, esta es una central más que estuvimos viendo, una central más bien que trabaja
para cubrir la punta de carga. Es una solución bastante útil, ¿verdad? Especialmente en zonas donde hay geográficamente ríos caudalosos. Está conectada a una red fuerte, una red donde hay bastante sobrante de energía de las centrales base en las horas de poca demanda. Así que es una solución bastante útil, bastante interesante. Hay varios países de Europa que están haciendo. Tenemos en Japón, hay en Europa, hay en Estados Unidos, en Canadá. Así que varios países están adoptando este modelo para cubrir entonces las puntas de carga. Así que esta fue nuestra clase de hoy. Estuvimos viendo entonces esta central que se llama de acumulación y bombeo o centrales hidroeléctricas reversibles.